Para hablar acerca de las bases físicas del cambio climático, presentamos a Paola Arias. Ella es profesora titular de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en Colombia. Su investigación se centra en la variabilidad y el cambio climático en el norte de Sudamérica, particularmente en el transporte de humedad atmosférica. Su investigación más reciente se ha centrado en el análisis y simulación de eventos extremos de precipitación y sequía en el norte de Sudamérica, así como los impactos de los cambios de cobertura terrestre, deforestación y el cambio climático en el hidroclima del norte de Sudamérica. Tiene un interés particular en los estudios con enfoque de género en relación con el cambio climático. También ha estado involucrada activamente en actividades de divulgación enfocadas en el cambio climático en América Latina, no solo desde la perspectiva de las ciencias físicas, sino también desde los aspectos sociales y económicos. Actualmente es miembro del equipo de desarrollo científico de WCRP, My Climate Risk Lighthouse Activity, y es copresidenta del panel de hidroclimatología de GEWEX. Además, es autora del capítulo 8 del sexto reporte del grupo de trabajo primero del IPCC, centrado en los cambios del ciclo del agua. Finalmente, es autora y coordinadora del resumen técnico y el resumen para responsables de políticas de este reporte. Es editora de revisión del reporte de síntesis del sexto ciclo de evaluación del IPCC. A ella le concedemos la palabra en este momento. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Un gusto de haber participado también de la organización de este evento. Es un orgullo como poder traer todo esto que desde el IPCC se ha venido desarrollando. Entonces, un poco lo que quiero en este momento es hablarles sobre los principales hallazgos del primer grupo de trabajo del IPCC, que se enfoca en las bases físicas del cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría primero hablar de cómo estuvo conformado ese grupo de trabajo. Este grupo de trabajo hizo la revisión de más de 14,000 artículos científicos a nivel mundial, en donde se hizo un análisis exhaustivo de la literatura. Estamos hablando que fuimos 234 personas que participamos en este reporte, de los cuales éramos de 65 países, y me gustaría hacer también el resaltar que científicas y científicos de Centro, Suramérica y el Caribe estuvimos allí. Pueden ustedes ver las fotografías. De 34, fuimos 22 personas de la región. O sea, eso muestra que todavía necesitamos una representación regional en estos reportes. En los colores que ustedes ven el rol de esas personas dentro del reporte y las nacionalidades de donde procedemos. Por ejemplo, no vemos autores para el primer grupo de Centroamérica. Eso es algo súper importante, o sea, necesitamos fortalecer esa vinculación de autoras y autores, y pueden ver muchos otros países de Sudamérica que no están allí. Y en parte por eso estamos haciendo esta reunión, que podamos hacer para un séptimo ciclo de evaluación del IPCC una mayor representación regional en términos de la participación de autoras y autores. Pero entonces, con esto en mente, les quiero presentar como los principales hallazgos. Lo primero que nos dice este reporte es que los cambios recientes en el clima son generalizados y están ocurriendo a unos ritmos y a unas velocidades de las que no teníamos precedentes en miles o incluso millones de años. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, la concentración actual para el momento, digamos, del reporte 2020 era 410 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Esas concentraciones no las veíamos hace 2 millones de años. Entonces, si lo pensamos en términos evolutivos, es la primera generación de seres humanos que vivimos bajo una atmósfera con estas concentraciones. Las concentraciones actuales de ozono y de metano no tenían precedentes en los últimos 800,000 años. O sea, estamos hablando de cambios a una escala grandísima y que ha ocurrido en un tiempo muy corto. Sabemos, por ejemplo, que el ritmo en el cual está aumentando el nivel del mar ha sido el más rápido en al menos 3 milenios, o que el ritmo al que está ocurriendo el retroceso del hielo en el Ártico es el más rápido en al menos 1 milenio, o que el retroceso de glaciares, por ejemplo, glaciares como los colombianos, es el más rápido en al menos 2,000 años. O sea, esto es un cambio que está ocurriendo en cuestión de pocos años, de pocas décadas, y del que no teníamos registro hacía miles o, como les mencioné, incluso millones de años. Este reporte nos dice
que requerimos acciones urgentes, inmediatas, sostenidas. En este sentido es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos la causa del cambio climático actual, no es natural, el cambio climático actual es debido a la actividad humana y en ese sentido es quema de combustibles fósiles y cambios de usos de suelo de diferentes formas. Entonces, si queremos limitar las temperaturas bajo eso que busca el Acuerdo de París, que es mantener las temperaturas globales o el aumento de temperaturas globales muy por debajo de 2 grados centígrados, en la medida de lo posible en 1,5 grados centígrados, necesitamos esas reducciones rápidas. Entonces, un poco para que ustedes vean este gráfico, les está mostrando en el eje horizontal el tiempo desde 1950 hasta finales de este siglo 2100 y lo que están viendo en el eje vertical es el aumento de temperatura global. Entonces ustedes pueden ver allí diferentes, eso serían las observaciones para el año 2020, ya habíamos alcanzado 1,1 grados centígrados de calentamiento. Recuerden el 1,5, ese es el Acuerdo de París. Entonces, lo que ustedes ven aquí son diferentes escenarios, considerando diferentes formas de mitigación, diferentes usos de suelo, y se pueden dar cuenta que estos dos, que están caracterizados por las menores emisiones de gases de efecto invernadero, son las que se mantienen por debajo del umbral de calentamiento de 2 grados centígrados. Todos los demás escenarios darían por calentamiento mucho más alto de eso. ¿Cómo vamos actualmente? No vamos por este camino, vamos más por el camino de las emisiones intermedias y de las emisiones altas y por eso la urgencia de la acción climática. Otra cosa importante de resaltar es que más o menos para las próximas 2 décadas vamos a llegar a 1,5 grados centígrados. Y 1,5 grados centígrados, como vamos a ver más adelante en las siguientes presentaciones, no significa un nivel seguro. O sea, ya estamos enfrentando pérdidas y daños asociados a los aumentos de temperatura. Sabemos que cada céntima de grado centígrado importa. A veces pensamos que 0,1, 0,2 grados centígrados, pues eso de pronto desde nuestro sensor natural de temperatura ni cuenta nos damos de ello, pero nuestro sistema climático y en general el sistema terrestre sí se da cuenta de ello. Y en la medida en la que las temperaturas superen 1,5 grados centígrados o lleguen incluso a 4 grados centígrados, que es un escenario, por ejemplo, de muchas emisiones de gases de efecto invernadero, se dan ustedes cuenta, por ejemplo, algo como que la temperatura media anual en esas distintas regiones del mundo se puede hacer mucho más alta. Entonces, estamos hablando de impactos importantes. Por ejemplo, esto es algo que desde el capítulo del ciclo hidrológico se analizó. En naranja ustedes están viendo las regiones que para este siglo XXI tienen una mayor probabilidad de ocurrencia de sequías. Sequías de distintos tipos. Meteorológica cuando hay menos lluvia, ecológica y agrícola cuando eso se refleja en menos humedad de suelo, e hidrológica ya cuando vemos ese déficit de agua en los ríos. Ustedes se dan cuenta, básicamente toda Latinoamérica con una mayor probabilidad de ocurrencia de sequías y en general se pueden dar cuenta de muchas regiones que van a tener luego una conexión además con todo lo social que no está en ningún momento aislado de esto. Entonces, este reporte es súper contundente. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo, eso es un código rojo para la humanidad. Este reporte dice, son las actividades humanas las que están causando este cambio. Nuevamente quiero resaltar, en eso no existe, digamos, debate científico válido, ya es absolutamente contundente la evidencia científica. Y cuando hablamos de cambio climático, no es solamente aumentaron las temperaturas, ese es un indicador global importante, pero lo que sabemos es que ese cambio climático está afectando todas las regiones del planeta, de formas muy distintas, y ahí es donde tenemos que entrar a estudiar nuestras distintas regiones, pero sabemos que todas las regiones están siendo afectadas, y una de las cosas que este reporte muestra es que se han intensificado los eventos extremos de múltiples formas. Por ejemplo, sabemos que en las noticias lo vemos constantemente, olas de calor, días en los que superamos ciertos umbrales de temperaturas máximas, eso está ocurriendo casi que a nivel planetario. Sabemos también de regiones en las que las lluvias torrenciales, esos aguaceros fuertes se están intensificando, o por el contrario, regiones donde el otro extremo del ciclo hidrológico, que es tener condiciones muy secas, se está dando. Sabemos de regiones donde hay condiciones secas,
cálidas y de viento, y eso ayuda a que haya más, por ejemplo, generación de incendios, o por ejemplo que los océanos han pagado una cuota altísima en términos de que han capturado carbono, se han acidificado. Ese es un cambio importante en los océanos y que va a traer consigo cambios de biodiversidad, como lo veremos más adelante. Entonces, el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta, y esos cambios dependen de la región. Y para ello este reporte hace un análisis que reportes anteriores, digamos, no hicieron, no existía la evidencia científica ni existía como esa posibilidad. Ahora ya podemos hacerlo, de estudiar a nivel regional en estas regiones que ustedes están viendo aquí. Este mapita, de hecho, vimos ahorita para Sudamérica las regiones. Dividimos entonces el planeta, océano y continente en esas regiones, y para visualizar algunos de los resultados decidimos optar por este enfoque de usar hexágonos para mostrar que independientemente del tamaño, de la geografía de la región continental, todas las regiones del planeta están afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, ustedes aquí ven entonces las diferentes regiones para Sudamérica y Centroamérica. Colombia particularmente estaría en estas dos, pero por aquí podemos ver entonces todas esas regiones. Esos hexágonos en rojo nos indican que tenemos evidencia científica que nos indica que hay aumento en la intensidad y en la frecuencia de los eventos extremos cálidos. Y si ustedes ven 2 o 3 circulitos llenos, significa que tenemos confianza en que eso se debe a la actividad humana. O sea, sabemos a qué se debe y esa atribución de cambio climático. Entonces, si ustedes ven, casi todo el planeta, casi todas las regiones continentales tienen evidencia científica de un aumento de extremos cálidos. Cuando nos vamos al ciclo hidrológico, empezamos a ver que, digamos, no es tan contundente en términos de mostrar el mismo signo de cambio. Incluso nos damos cuenta de regiones que están en gris. Donde ustedes ven los hexágonos en verde es porque son regiones en las que tenemos evidencia de que están ocurriendo más eventos de lluvia torrencial. En las regiones en gris significa que no tenemos la suficiente evidencia para decir algo, digamos, con un nivel de significancia estadística. O sea, eso no quiere decir que no esté ocurriendo un cambio, sino que la evidencia que tenemos no es suficiente para catalogar ese cambio de manera estadística. ¿Qué significa esto? Inversión en ciencia, inversión en monitoreo, porque el monitoreo aquí es fundamental, y por supuesto investigación dedicada a esto. La única región en la que en Sudamérica tenemos esa evidencia es para el sureste de Sudamérica, que contiene Argentina, Uruguay, y en donde es muy claro el humedecimiento, el aumento de la precipitación anual y de los eventos extremos de lluvia en esta región. Cuando nos vamos a las sequías agrícolas y ecológicas, que esas están asociadas con déficit de humedad del suelo, nos damos cuenta que esta región, que es el noreste de Sudamérica, es básicamente ese nordeste de Brasil, que es una región bastante árida. En esa región tenemos evidencia de que están aumentando esas sequías agrícolas y ecológicas. Para el resto de nuestra región, ustedes ven que los hexágonos están en blanco, y allí es porque tenemos evidencia, pero la evidencia, digamos, tiene, algunos muestran aumentos, otros disminuciones, entonces ahí tenemos todavía, digamos, que diferenciar bien esa evidencia científica. Nuevamente, una invitación a la investigación en estos temas. Entonces, aquí les quiero traer como un resumen para las 7 regiones de Sudamérica y esta región que sería todo Centroamérica, de cuáles son los principales cambios que se identifican. Ustedes van a ver a lo largo de las siguientes diapositivas esta misma tabla. Entonces ustedes van a ver que en algunas partes hay una flecha hacia arriba, en algunas hay una flecha hacia abajo. Eso quiere decir que sabemos que en este pasado del último siglo ha aumentado si la flecha está hacia arriba o ha disminuido si la flecha está hacia abajo esa determinada característica. Y si ven colores morados, significa que tenemos confianza en que a futuro esa característica va a aumentar, o si está en café, va a disminuir. Entonces, lo primero que quiero que vean es que hay, digamos, resultados muy homogéneos para la región. Miren, por ejemplo, todo lo que se refiere a los extremos de calor, que tengamos temperaturas máximas mayores, que tengamos extremos de calor. Fíjense que en todas las regiones, independiente de donde esté, hay un aumento de los extremos cálidos y hay una disminución de los extremos fríos, tanto en el presente como en el futuro. Eso es una señal, digamos, evidente, robusta, que emerge del calentamiento global. Si nos vamos, por ejemplo, aquí, con todo esto que está asociado a la erosión costera, que está asociado, por ejemplo, a la acidificación de los océanos, que está asociado a la ocurrencia de olas de calor marinas, fíjense que casi todas las regiones, excepto esta,
que es la región que llamamos del monzón de Sudamérica, pues que no tiene costa, entonces que digamos no es relevante, digamos, su erosión costera en una región que no tiene costa. Fíjense que en todas las demás regiones es un aumento en esas características debido al aumento del nivel del mar. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a características asociadas a glaciares, ven que solamente hay unas poquitas regiones, que son estas 3 regiones, que son la región andina, ¿cierto? Donde hay glaciar, en las demás regiones no tenemos glaciares, toda esa zona pues occidental de Sudamérica, y se pueden dar cuenta de proyecciones de reducción de los glaciares en todos los Andes. En los Andes tropicales y subtropicales hay evidencia de retroceso de glaciares a nivel continental. Ya cuando nos vamos al ciclo hidrológico, la historia es muy, pues llamémosla mezclada, ya no tenemos una única señal. Entonces, ¿qué cosas logramos ver? Por ejemplo, que es el sureste de Sudamérica, es una región en la que está aumentando los eventos extremos de precipitación, como habíamos visto hace un momento. Vemos que esta región del nordeste de Sudamérica, que es donde está el nordeste de Brasil, hay reducción de precipitación y aumento de sequías agrícolas y ecológicas. Y cuando nos vamos al futuro, a lo largo de este siglo que se proyecta, vemos un dipolo. Vean cómo este sureste de Sudamérica y este noroeste de Sudamérica, que es donde está, por ejemplo, la región andina colombiana, en donde está, por ejemplo, también la región andina peruana y ecuatoriana, hay un aumento, una proyección de aumento de precipitación. Mientras que en el nordeste de Sudamérica y en esta región que es básicamente Chile, en donde ya desde hace años se está experimentando una mega sequía, las proyecciones de reducción de precipitación son bastante contundentes. Entonces eso muestra que el ciclo hidrológico no cambia de igual manera y eso es lo que hace que sea necesario que investiguemos a nivel regional nuestro propio clima. Y otra cosa, miren los índices que están asociados con aridez. En casi todas las regiones vemos tendencias de aridificación, de aumentos de sequías a nivel de Latinoamérica, que es pues, lo que habíamos mencionado hace un momento. Uno de los grandes avances de este reporte, y lo dejo aquí para que ustedes luego puedan ver un poco mejor, es el Atlas Interactivo. Esa es una herramienta que se desarrolló desde el IPCC, personas que desarrollaron un software interactivo de acceso gratis, de fácil uso, en donde se puede hacer, digamos, imágenes, generar figuras y descargar información con la que se desarrolló el reporte del grupo 1. O sea, se pueden estas figuras de las que les estoy hablando, se pueden generar allí, se pueden hacer análisis, por ejemplo, a nivel regional. Entonces, este mensaje, digamos, es contundente, pero creo que es importante ponerlo también como dentro de las proporciones. Hay cambios que no tienen retroceso. O sea, tenemos que asumir la irreversibilidad de algunos de los cambios. Irreversibilidad, por ejemplo, en lo que se refiere a la reducción de hielo, las zonas de criósfera. Esperamos que el retroceso de hielo, por ejemplo, en Groenlandia y en la Antártida continúe por miles de años. O sea, lo que ya hicimos va a tener repercusiones por miles de años y si seguimos haciéndolo, esto va a ser mucho peor y va a ser mucho más allá en el tiempo el efecto. Sabemos también, por ejemplo, en los océanos, particularmente la reducción del pH de los océanos, que es lo que se conoce como acidificación, es algo que también esperamos que continúe por cientos o miles de años. ¿De qué depende que sea cientos o miles de años? De las decisiones que tomemos ahora y del escenario o de los escenarios que asumamos en términos de emisiones. El nivel del mar va a continuar por miles de años. Desde ahí miren la importancia, por ejemplo, de esas naciones insulares y de esas regiones costeras que están en una situación crítica en términos de cambio climático, que esto sea considerado, porque así reduzcamos todas las emisiones ahora, el nivel del mar continuará aumentando porque el océano es mucho más lento en responder a los cambios en el sistema climático. Aquí les muestro, por ejemplo, proyecciones hasta 2300, o sea, dentro de 2 siglos más, que ese aumento en el nivel del mar se proyecta para aumentar. Pero hay cambios reversibles. Entonces aquí también es importante que esto no es un asunto apocalíptico, ya no hay nada que hacer, hay reversibilidad de algunos cambios y algunos cambios que son reversibles son, por ejemplo, aquellos que están asociados con el ciclo hidrológico, que están asociados con los eventos extremos. ¿Y de qué depende eso? De las acciones que tomemos. Entonces aquí vuelvo a resaltar la necesidad de esas reducciones rápidas, sostenidas de gases de efecto invernadero, que no es solo dióxido de carbono, sino metano. El metano es un gas de efecto invernadero de vida más corta y la reducción en esas emisiones puede ayudar más rápidamente, pero sin lugar a dudas necesitamos las reducciones de dióxido de carbono.
Entonces, esto ya para finalizar es un gráfico muy típico de los que el IPCC ha generado, es lo que muestra las emisiones acumuladas de dióxido de carbono a la fecha. Aquí tenemos entonces, digamos, este es el umbral de calentamiento. Lo que queremos es no superar 1,5 grados centígrados, eso sería como lo que con el Acuerdo de París buscamos. Y lo que nos damos cuenta es que los únicos dos escenarios que nos permitirían estar dentro de eso, según estos que están analizados aquí, serían los de menores emisiones de gases de efecto invernadero. Y estamos lejos en términos de las acciones que actualmente se están emprendiendo para llegar a esos escenarios. Entonces, el clima del futuro depende de nuestras acciones ahora y por eso la urgencia de la acción y por eso el tener una reunión como esta, un evento como este, en el que más allá de mostrar los resultados científicos de estos reportes, que es lo que vamos a hacer en la mañana de hoy, tenemos que avanzar también en pensar entonces esto cómo se involucra con lo intergubernamental, con la sociedad civil y en general con la ciencia que va más allá del IPCC. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la profesora.